Durante la temporada 93-94, Argentinos Juniors fue el protagonista de un extraño experimento. Por sugerencia de torneos y competencias, mudó su localía a Mendoza y jugó la mitad de los partidos de la temporada en la provincia cuyana. El proyecto duró un año y fue un fracaso rotundo. Detrás de esta historia aparecen los problemas económicos del club y una promesa de refuerzos estrella. Caño Liga, un podcast sobre lo raro que tiene el fútbol. Durante los últimos años, el fútbol argentino y mundial fueron testigos de ubicaciones realmente llamativas para jugar partidos definitorios. En el 2023, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, copió el modelo español de Javier Tebas, presidente de la Liga Española, y llevó la final de la llamada Supercopa Internacional a Abu Dhabi, en donde Racing venció por 2-1 a Boca. Por supuesto que detrás de esas decisiones están los intereses comerciales y la posibilidad de conseguir más dinero a partir de la disputa de un encuentro. Aunque esto parece una novedad absoluta de este siglo, la década de los 90 fue el escenario de un experimento aún más insólito. Para dar un poco de contexto, hay que repasar de dónde venía Argentinos y cómo llegó a aceptar la decisión de mudar su localía a Mendoza. Entrada la década de los 80, el bicho logró torcer una historia escasa en cuanto a éxitos deportivos en primera división. La llave de la hazaña, al igual que tantas otras en la historia del fútbol, fue Diego Armando Maradona. Aunque Pelusa jugó un año y medio en Boca, de 1981 a mediados de 1982, el pase aún pertenecía a Argentinos. Después del Mundial de España 82, el club lo vendió al Barcelona y recibió un importante ingreso económico que le permitiría armar un buen equipo. A pesar de lo que se ha pagado, creo de que esto, por más que yo juegue muy bien, esto es impagable. La llegada de Ángel Labruna en 1983 sembró la semilla de un club protagonista. En el 84, con el entrenador ya fallecido, Argentinos ganó el Metropolitano, que fue el primer título de su historia, y un año después se consagró campeón de la Copa Libertadores. La particularidad que había comenzado el ex entrenador de River es que el bicho no usaba su cancha. Labruna esgrimió que las dimensiones del campo de juego eran muy chicas y no le permitían desplegar el estilo que quería darle al equipo, por lo que la vieja cancha de tablones dejó de utilizarse en 1983 con su llegada. Solo 8 años después de la gloria continental, el club se encontraba a la deriva. En grave situación económica y con un escenario complicado en lo deportivo, el presidente del club en ese entonces, Luis Veiga, recibió una oferta que consideró superadora. Carlos Ávila, fundador de Torneos y Competencias, que por aquel entonces tenía los derechos de televisación y una importante influencia en el fútbol argentino, le propuso mudar la localía a Mendoza. El objetivo de la propuesta era capitalizar un mercado donde TIC veía que tenía muchos hinchas sin representación en primera, ya que en aquel entonces no había clubes mendocinos en la máxima categoría. Además, desde la gobernación provincial se buscaba impulsar el uso del Estadio Malvinas Argentinas. Como recompensa por esto, el empresario le prometió al bicho la llegada de jugadores de primer nivel, incluida la vuelta de Diego Armando Maradona. Ante esta oferta, la dirigencia decidió abandonar el estadio de Ferro, donde hacía como local, ya que su cancha de tablones seguía en desuso, y se mudó a Mendoza. Así defendía la idea el presidente de Argentinos en una entrevista televisiva. He hecho un acuerdo que esta primera etapa ha transitado con total felicidad, la ecuación económica ha sido medianamente exitosa, hemos tenido una total colaboración de las autoridades mendocinas, empezando por el gobernador, el secretario de Deporte de la provincia y todos los estamentos de la sociedad mendocina. Así que estamos muy conformes. Creo que se cumplieron un poco las exigencias de cuando pautamos esta sociedad participada. El debut como local generó expectativa entre el público mendocino. 15.000 personas asistieron a ver al equipo que por entonces dirigía Osvaldo Chiche Sosa, en lo que fue un empate 0-0 ante Newell's por la tercera fecha de la Apertura 93. El equipo salió al campo de juego con una bandera que decía "Gracias Mendoza", y así se dio inicio al experimento de torneos y competencias. Lejos del ímpetu inicial, el entusiasmo por el equipo decayó, especialmente después de que Maradona firmó con Newell's un año antes del Mundial 94, con su extensa preparación que conté en otro capítulo anterior del podcast. Además de la no llegada de Diego, tampoco aparecieron nombres rutilantes como se había prometido. El refuerzo que más se destacó fue un joven Farid Mondragón que con 21 años logró sobresalir en Argentinos antes de pasar a Independiente.
Al poco acompañamiento del club en los hinchas mendocinos se sumaba la dificultad de los fanáticos para viajar 1000 kilómetros cada vez que su equipo jugaba como local. A su vez, el plantel se entrenaba en Buenos Aires y debía realizar esa travesía con mucha frecuencia. En ese entonces, Veiga defendía la recaudación y afirmaba que la baja de convocatoria se debía a elementos circunstanciales como la temperatura y la fecha. En los últimos partidos con Mandillú y con Banfield decreció la cantidad de gente. Creo que nos equivocamos en cuanto al horario del partido. Mendoza hacía 42 grados de calor. La proximidad de la fiesta, una serie de hechos coyunturales. El proyecto de jugar en Mendoza se extendió durante la Apertura 93 y el Clausura 94, con resultados discretos en lo deportivo y malos en cuanto a público. Según la recopilación del sitio 235, el único partido donde se superó el 50% de la capacidad y que tuvo un buen marco fue el encuentro entre el Bicho y Boca, que contó con más de 32.000 espectadores. El resto de los partidos disputados en Mendoza nunca se acercaron a los 15.000 del debut y eran vistos por un promedio que rondaba las 2.000 personas. El piso de esta idea fue el cruce entre Argentinos y Ferro, donde solo se vendieron 686 entradas. En lo deportivo, el equipo de la Paternal terminó con 18 puntos en ambos torneos cortos, alcanzando el puesto 11 en el Apertura 93 y 13 en el Clausura 94. Como local en todo su año jugando en la provincia cuyana, el balance arrojó 2 victorias, 12 empates y 4 derrotas. Con los resultados económicos y deportivos nulos a la vista, el trato no le era conveniente a ninguna de las partes y Argentinos volvió a jugar como local en Buenos Aires a partir de la Apertura 94. La temporada siguiente fue muy mala para el Bicho, que terminó último en los promedios y descendió en 1995. Ese mismo año se realizó la demolición del viejo estadio para dar paso al proyecto de la nueva cancha. Finalmente, en 2003 se inauguró el estadio Diego Armando Maradona, donde el equipo juega como local actualmente. Si te gustó, dale al botón seguir en Spotify o dale like y suscríbete si escuchaste el capítulo en YouTube o cualquier otra plataforma. Encontrás al podcast en Instagram, TikTok y Twitter como @cañoliga con NI. Hasta la próxima.